Bienvenido, Luis. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar con vos. Principalmente para mí es una clase, es una enseñanza y me encanta poder compartirla porque hay que estar muy atento. Sabés mucho de muchos aspectos y la verdad que cuando puedo conversar con vos me quedan cosas muy claras y me encantaría que esto sea claro para todos también. Ojalá fuera cierto todo esto. Bueno, muchas gracias, muy amable. Luis, como juez de un Tribunal Superior de Justicia, me gustaría saber cuáles fueron los casos más resonantes en los que tuviste que interceder. La resonancia uno trata de medirla según cuál es la repercusión que tiene en el público. Yo ahí te diría que el primero que me viene a la memoria es el de las pistolas Taser, es decir, estas armas que disparan una especie de aguja eléctrica que elimina, digamos, la posibilidad de moverse por un plazo corto, pero que no daña o intenta no dañar. Hace mucho que lo resolvimos, debe ser no menos de 12 años, 10 años, pero la situación reapareció con el palazo que terminó con el vaso de Chano, el cantante, y ahí todo el mundo empezó a pensar las Taser sirven para algo. Lo mismo ocurrió con la desafortunada muerte de un policía de la Guardia Montada, al cual agredió a alguien fuera de sí con un arma blanca y bueno, el otro no se pudo defender porque lo que tenía que hacer era disparar un arma de fuego cuyo resultado iba a ser probablemente la muerte del otro. Pero tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, me parece que vale la pena en un orden de ideas muy distinto el tema de lo que hemos dicho acerca de las retenciones sobre las acreditaciones bancarias para aplicar al pago de ingresos brutos. Ahí, en Sociedad Exportadora e Importadora de la Patagonia y en Compañía Minera o algo parecido era el nombre, la carátula de expediente, nosotros declaramos que era inconstitucional que la ley no previera cómo aplicar todos los saldos retenidos durante el ejercicio fiscal. Eso yo creo que es significativo, realmente vale la pena. Otro que me parece señero, muy importante porque lo citó el gobierno argentino en defensa en un caso en Costa Rica, en el caso Mohamed, que es un precedente importante de la Corte de Costa Rica. Nosotros, para aprovechar los recursos que teníamos, que siempre son escasos, hicimos que el régimen de apelación de la sentencia condenatoria, que es una obligación que tomó la Argentina, como tomaron los restantes países que están dentro del Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que dar una oportunidad de apelar cualquier sentencia condenatoria. Para lograrlo con recursos escasos, pero claro, si vos empecés a crear tribunales uno por encima de otro, es como la Torre de Babel, llegás al infinito. Lo que nosotros hicimos fue, de 3 salas penales en ese momento, la 2 le revisaba a la 1, la 3 a la 2 y la 1 a la 3. Es decir, una suerte de, si ustedes quieren, calecita. El sistema, que yo sepa, lo inventamos nosotros, hoy en día lo ha impuesto la Corte Federal. Y si no me equivoco, lo hizo en el caso Carrascosa y en algún otro que, ese lo menciono porque es de público conocimiento, pero lo hizo en algún otro que se conoce por las iniciales. ¿Cómo influyó tu formación académica como juez? La formación académica mía es medio rara. Yo tuve la suerte de tener un lógico en el curso de doctorado, pero además tratándolo personalmente, que era Carlos El Churrón, que fue una figura destacada en el mundo, y aprendí bastante de lógica simbólica, de ahí también un poco de matemáticas, que es raro en los abogados. Además fui adjunto de Carlos Cosio, que fue una figura muy relevante que venía de una formación enteramente distinta. Venía con un aparato, digamos, filosófico de raíz más bien centroeuropea, mientras que el otro venía de los analíticos ingleses. El resultado de esto es que uno tiene la capacidad de pensar problemas nuevos con aparatos, digamos, que te hacen reflexionar de un modo riguroso. Y eso trato de transmitirlo. Yo creo que te conté que 2 veces por semana hacemos una suerte de ateneo con los colaboradores jóvenes, los profesionales jóvenes que están conmigo, y discutimos
todos por igual, estilo academia griega, ¿no? ¿Dónde se juntan? En mi despacho. Es un poco complicado porque, claro, decir, son unos cuantos, pero bueno. ¿Crees que esto es fundamental para formar abogados y jueces en el futuro? Yo creo que es fundamental para formar abogados y jueces en el futuro. Los pueblos que tienen un pensamiento ético, un pensamiento normativo, suelen ser mejores organizadores de su vida en común que los que no lo tienen. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en los tribunales. ¿Y qué desafíos enfrenta ahora el sistema de educación en la justicia o en el Poder Judicial? Yo creo que hay un viejo desafío para la Argentina en general, que es tener mayor conciencia de lo que pasa en el mundo. Nosotros solemos tener un poco la tendencia a decir, me escondo en mi casa y el que monta afuera que haga lo que quiera. Y eso no puede ser, porque el mundo se integra, cada vez estamos más sometidos a la influencia externa, y no estoy hablando del cambio climático, sino también los cambios políticos. Bueno, esto tiene que tener un reflejo en lo que se enseña en las casas de estudios universitarios del derecho. Creo que en general hay bastante tendencia a ocuparse de esto, pero no se trata solamente de tener contacto con el exterior, se trata también de aprender cuáles son los temas que son de punta. Y esto no se nota tanto, y menos aún en los tribunales. Entonces, yo creo que nuestro desafío es poner la mirada afuera, aprender cómo han ido evolucionando otros países. Me parece que un ejemplo muy bueno es lo que pasa en Europa. Europa consigue funcionar bastante mejor con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una creación, digamos, relativamente reciente, y que es el símil del de Costa Rica. Pero en general nosotros tenemos alguna tendencia a tomar Costa Rica como una parte de la política lo toma como bueno porque les da la razón, y otra parte creen que les dicen siempre que no. Esto es una visión infantil. Acá hay que darse cuenta que ese tribunal sirve para hacer una práctica uniforme del derecho, y lo que hay que tratar de hacer es convencer y preocuparse por la integración, que es lo que hacen los europeos. O sea, vos recomendás o sugerís que miremos más afuera y que, o sea, no que no miremos adentro, pero que la política de punta está afuera y hay que saber aceptar, bajar la cabeza y decir, bueno, aprendamos de lo que funciona. Sí, no necesariamente bajar la cabeza. Hay cosas que no podemos cambiar. Entonces ahí a lo mejor lo que hay que hacer es, bueno, esto no es un problema, es parte del escenario. Sepa bancársela. Hay otras cosas en las cuales podemos influir, podemos participar, podemos tratar de influir con nuestro propio pensamiento y la explicación de cuáles son nuestros intereses. A fin de cuentas, afuera no están esperando una Argentina díspola, están esperando una Argentina más integrada. Y entonces para eso nos tienen que escuchar y nosotros tenemos que saber hablar. El tribunal mío ha hecho dos cosas que me parece que son muy importantes, las venimos haciendo hace un tiempo, que son participar en las reuniones institucionales de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una traducción del Open Government Partnership, y también participamos en la Asociación Internacional de Administradores de Cortes. Esto creo que nos da una dimensión, nos permite, por un lado, enriquecernos nosotros en nuestros conocimientos profesionales, pero también transmitirlos. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer de modo creciente, no es tan fácil, porque a veces los recursos y las épocas no ayudan demasiado, pero hemos tratado de volcar a formato abierto la información que organiza, digamos, y genera el tribunal, para que nos puedan conocer los que quieran conocernos. No es hacer marketing, sino si ustedes quieren saber qué hacemos con la plata, qué hacemos con la sentencia, bueno, venga y mire. Pero el formato abierto lo que permite es hacer una pesquisa más profunda que la que se tendría con la simple publicación de las sentencias. Nosotros aspiramos con el tiempo a que si una organización tiene interés en hacer un estudio empírico de cómo vota un juez, lo pueda hacer, nos pueda contar las costillas de algún modo. Y esto es algo que
debería operar, por supuesto. También tiene que haber del otro lado una mirada leal, ¿no? Es decir, el que toma examen tiene que ser un buen evaluador, pero nosotros cooperamos con lo que podemos cooperar. ¿Podés explicarnos con tu facilidad qué es la coparticipación y cómo está funcionando? La Argentina ha adoptado desde hace un tiempo relativamente prolongado, por lo pronto, durante todo lo que llamamos el retorno de la democracia, hemos adoptado un sistema donde hay una recaudación de la mayor parte de los impuestos nacionales y una distribución entre nación y provincias por un lado y luego dentro de las provincias siempre con ciertas proporciones. De ese reparto han salido tironeos de mucha especie, está muy deformado y además una cosa es el reparto cuando se prevé al principio del ejercicio y otro lo que ocurre al final del ejercicio. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación tiene la capacidad de generar algunos aportes de tipo discrecional a las jurisdicciones que quiere favorecer. Entonces todo esto sirve para hacer política nacional, de la peor especie en definitiva, pero bueno, de alguna. El sistema debió cambiar a partir del 31 de diciembre del 96, porque así lo dispusieron los constituyentes, que además señalaron que debía ser un reparto de tipo, obedeciendo, digamos, a criterios objetivos, no porque mi piace o vos te tenés tantos puntos y vos te llevas un poco menos porque llegaste tarde a la fiesta, sino tienes que obedecer a criterios objetivos y esos criterios tienen que ser criterios equitativos y solidarios. Es decir, todos sabemos que en Argentina hay jurisdicciones que son más pobres y jurisdicciones que son, o provincias que son más ricas. Bueno, acá tiene que haber, para que podamos convivir y prosperar, tenemos que tratar de ir equilibrando. Pero eso significa una cosa. En primer lugar, que los criterios tienen que ser objetivos, porque las jurisdicciones tienen necesidades, y algunas tienen muchas necesidades. El caso que siempre ha venido flojito, digamos, de aportes es la provincia de Buenos Aires, que tiene nada menos que lo que llamamos conurbano. Y por otra parte, no se ha adoptado el criterio de que cuando yo doy a alguien un refuerzo, a una provincia un refuerzo, para que pueda alcanzar el nivel del medio o el nivel de las más elevadas, deberíamos exigirle también que dedique los fondos a inversión y no a empleo público, o por lo menos no a cualquier empleo público, porque el empleo público también puede ser una inversión, pero hay que establecer con claridad, y mucho menos a jubilaciones, que es lo que ha pasado en algunas provincias que tienen jubilaciones desmesuradas. Bueno, esto es algo que hay que trabajar, sentar las reglas y hay que hacerlas transparentes, a cuyo fin también me parece indispensable que generemos un aparato que creo que tiene que ser sobre la base de la Auditoría General de la Nación, pero con participación de las provincias para auditar el destino de los fondos, porque si no es una tarea, es decir, si no dejamos todo en los papeles. ¿Y esto colaboraría con la seguridad jurídica? Yo creo que colaboraría con la seguridad jurídica de modos diversos. Algunos son más directos, otros más indirectos. Pero si nosotros pudiéramos hacer de esto un sistema que estuviera bien diseñado, que fuera satisfactorio, tendríamos bastantes menos problemas en el mundo del derecho tributario. Y el mundo del derecho tributario es un mundo que a veces al ciudadano, a este que llamamos de a pie, a veces no le interesa tanto. Pero cuidado, al inversor siempre le interesa, porque cuando hay una inversión productiva, cuando hay una inversión distinta a la de venir y comprarte un título de la deuda pública, inmediatamente tenés dos cosas ineludibles: derecho tributario y derecho laboral. No hay vuelta. Entonces, cuando tenés eso, si vos no das garantías de estabilidad, la inversión se hace difícil. Esto es el viejo problema de Shakespeare en El Mercader de Venecia, que de paso se ha dicho, el mercader no era Shylock, era el veneciano. Y lo que Shylock les plantea al tribunal veneciano es: si ustedes no cumplen con la ley de Venecia,
el capital se va. Eso es tan viejo como el mundo probablemente. Bueno, uno lo aprende a veces en gente sabia como Shakespeare. Tus aportes tienen mucha injerencia en los tratados internacionales. ¿Puedes explicarnos la importancia y la implicancia de un tratado internacional? En alguna época, y esto creo que tiene mucho que ver con Alberdi, pero seguramente no solamente Alberdi estaba preocupado por esto, nosotros teníamos interés en tener muchos tratados internacionales. ¿Para qué? Para ir por la senda del bien, que nos pudieran mirar, que nos exigieran el cumplimiento de reglas y así portarnos correctamente. Esto sigue siendo una necesidad y justamente por eso me parece que sigue siendo nuestra conveniencia tener tratados, buenos tratados desde luego, y cumplirlos. Pero además hay un problema, el mundo se integra y cuando el mundo se integra es muy difícil eludir esto. Y ahí aparece todo un fenómeno que no se da solamente en la Argentina, se da en el mundo, donde en las constituciones empiezan a aparecer los tratados crecientemente como un escalón aún superior a la ley dentro de lo que es el esquema que aplican los jueces internos. Esto no quiero hacerlo largo. Por supuesto, yo no desconozco que los tratados estaban en la Constitución desde los orígenes de la Constitución que nos rige, pero indudablemente la Constitución del 94 los colocó bastante más arriba y además hizo varias gradaciones, ¿no? Incluyendo la posibilidad de delegar soberanía en ciertas organizaciones y con resguardos muy concretos y muy importantes, pero en definitiva ya está pensando en una integración mayor. O sea, nosotros tuvimos un constituyente que tuvo en miras el futuro. Bueno, la realidad es que nosotros, si no nos hacemos a la idea de que hay que aplicar los tratados internacionales, estamos perdiendo pasa el colectivo y nos lo perdemos. Y acá yo te voy a hacer una reflexión. Uno suele escuchar, ayer escuché a un destacado camarista argentino pensar en que 9 miembros en la Corte sirven para tener un penalista, un civilista. Pero en la Corte no se hace nada de eso. O no se debe. O se hace muy poco, si ustedes quieren. Lo podemos discutir. Pero hay un punto clave. Tener 9 sirve para muchas otras cosas. La primera de ellas es, no pensemos en cómo enseñemos en la Facultad de Derecho, pensemos en qué es lo que tiene que aplicar. ¿Por qué no pensamos nunca que tiene que haber algún experto en Derecho Internacional? Porque no es un tema menor, es indispensable. Y esto no lo pensamos ni siquiera para tener alguien en el elenco que te hace de staff técnico en la Corte, tampoco está muy preocupado por eso, pero eso es más difícil de explicar y demostrar. Pero lo cierto es que nadie piensa en colocar un internacionalista en la Corte, y esto es indispensable. Huelga decir que tampoco se cita el derecho constitucional, que es lo que más se hace en la Corte. Pero bueno, también esto es un problema. Y hay otra cosa en la que no se piensa. Los tribunales de esta especie empiezan a aplicar mucha sabiduría ética. ¿Y dónde está la sabiduría ética? La sabiduría ética está, entre otras, en nuestros medios, está representada en diversas corrientes religiosas, que a su vez en muchos casos tienen representación de minorías. Esto también hay que prestarle atención. Las minorías en la Argentina están descuidadas porque es cierto que tenemos un país que me parece que somos verdaderamente de una gran integración. Nos ha tocado estar más integrados que otros. Pero la realidad es que sigue siendo cierto que las visiones no son todas equivalentes, sigue siendo cierto que a veces hay intereses y sigue siendo cierto algo muy importante. En Estados Unidos, cuando quisieron integrar en las escuelas públicas básicamente a la minoría de color, a los afrodescendientes, con los blancos, ¿qué hicieron? Alguien se tomó el trabajo de hacer una sentencia, más bien prudente, para muchos que se quedaba a mitad de camino, sí, pero es unánime. Es decir, cualquier recalcitrante, llamémoslo
el señor del Ku Klux Klan. A partir de que los 9 jueces habían dicho lo que dijeron, sabía que no estaba viviendo en Estados Unidos, él no formaba parte de la población norteamericana, era un, digamos, excedente. Y eso también hay que tomarlo en consideración. Las cortes sirven para los acuerdos, no son los acuerdos de las elecciones donde se hace por sistema de representación proporcional, pero son sistemas de acuerdo donde vale por igual la opinión de todo el mundo. Y esto es muy importante. Nosotros lo tenemos muy descuidado esto. ¿Y cómo podemos hacer para cuidarlo más? En primer lugar hay que tratar de que, es decir, ojalá que las ideas que yo estoy exponiendo se compartan, porque esto es el tema. Pero además de eso yo creo que los grupos que tienen intereses, digamos, en la sociedad y que tienen intereses respetables de los que están ligados a la ética, no pensemos simplemente en el mundo del derecho, porque en el mundo del derecho también se mira con un criterio ético. Me parece que tiene que ponerse las pilas y pensar que es bueno que haya una representación de las ideas en el Tribunal Supremo. De hecho, si vos ves lo que es la sala de audiencias de la Corte norteamericana, y la nuestra está pensada desde ahí, los frisos representan pensadores tipo Jesús, tipo Moisés. Supongo que Mahoma está, no me puse a mirar tan detenidamente, pero hay muchos pensadores que son pensadores morales. Es decir, alguien podría venir y traer las ideas de Baruch Spinoza y enriquecería el debate, sin ninguna duda. Vale la pena tomarlo en consideración y tratar de que se exteriorice, porque el derecho no tiene una sola interpretación, eso está claro. Entonces, bueno, tratemos de completarla. Pasaron 30 años de la reforma de la Constitución, con todo lo que eso conlleva, ponernos de acuerdo. ¿Qué balance haces? El balance que yo hago es que el espíritu, yo llamaría de grandeza y de gran acuerdo, que presidió la reunión esa, se fue diluyendo. Eso no quiere decir que no quedó nada, yo creo que quedaron muchas cosas. Me parece que no hay que flagelarse diciendo hoy está todo perdido, no, todo lo contrario. Pero me parece también que valdría la pena tratar de volver a tomar las perspectivas de grandeza. Las perspectivas de grandeza se toman cuando uno toma distancia entre lo que está acordando y la ejecución de lo acordado. Porque cuando la cosa es muy inmediata, estamos pensando en los intereses muy inmediatos. Y normalmente no son una buena guía. Fíjate vos que el sistema introdujo muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, algunas ideas de coparticipación que en realidad nunca pudieron ser puestas en práctica. La figura del jefe de gabinete que nos habría sacado más de una vez de conflictos graves, probablemente de un modo menos traumático de lo que en definitiva pudimos hacer, pero no lo pudimos emplear porque básicamente no está dentro de nuestra... Es como que no está dentro de nuestra concepción, es como que si hubiéramos pensado esto, fue una idea de un presidente que en definitiva era presidente por una minoría y entonces, bueno, esto no es bueno. Pero nosotros tenemos muchas cosas muy interesantes. Una cosa que es antifederal, pero que nunca generó discusión, es la elección directa del presidente. Es antifederal porque, en definitiva, el presidente casi lo elegimos en el Gran Buenos Aires. Eso muy federal no es, pero quedó así. Y esto no ha generado problemas, lo cual en definitiva, no sé si es que es del todo bueno, pero lo que sí es muy bueno es que estemos convencidos de que es bueno que todo el mundo vote one man, one vote, ¿no? El tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es algo que tiene que ver con evitar que quien gana la elección nacional se adueñe también de un presupuesto para cuya ejecución en realidad no fue elegido. Porque esto de tener las finanzas mezcladas con la Ciudad de Buenos Aires hace que un ejido que gasta mucha plata no tenga una cuenta clara con el resto. Es decir, al final no sabemos si nos deben plata o si debemos plata. No sabemos cuánto nos toca porque esto está sujeto a una decisión de la Corte. Y no sabemos cuánto nos corresponde porque esto requeriría hacer la ley de coparticipación.
caramba, este es un problema como para preocuparse, porque en definitiva yo creo que la buena convivencia arranca de las cuentas claras y conserva la amistad. Es decir, eso es una regla básica, pero es algo que está un poco como, no abandonado en el sentido de que nadie se dé cuenta de esto, porque esto no es un descubrimiento del Mediterráneo. Pero lo que sí está claro es que bajamos los brazos y creemos que no se puede llegar a la ley de coparticipación, que no se puede aplicar la figura del gabinete, del jefe de gabinete, y esto no es bueno, no hay que bajar los brazos. Hay que pensar que acaban de darle el premio Nobel a Acemoglu, que es un señor que escribió un libro que dice, cuyo título es ¿Por qué fracasan las naciones? Le dedica un capítulo al corralito, es decir, el de la época de la Rúa. Y dice muchas cosas acerca de cómo los presidentes argentinos, sucesivos presidentes, militares algunos, civiles otros, elegidos por el pueblo algunos y otros no elegidos, se encargaron de tratar de tener una corte adicta. Y esto lo ve como uno de los factores que contribuyen a la decadencia de la Argentina. Yo creo que hay que prestarle atención. Si le prestan atención para dar el premio Nobel, tratemos de poner el libro en la biblioteca. ¿Cómo es lo de la corte adicta? Bueno, lo de la corte adicta es porque hay un famoso ejemplo que es la corte en New Deal, cuando Roosevelt, que tenía una abrumadora mayoría de votos, creo que no debe haber habido ninguno que tuviera tantos votos como Franklin Delano, ¿no? Es decir, el Roosevelt más chico, ¿no? Se encuentra con que la Corte le pone frenos y le dice que algunas de sus leyes tienen una visión de la economía que es contraria a la Constitución. Y entonces lo que trata de hacer es generar un aumento del número de miembros, porque claro, como no los podía echar, hacía esto, para diluir la mayoría que se le había formado en contra. Bueno, finalmente se produjeron algunas vacantes, se produjo alguna vacante que sirvió para compensar y además algunos revisó un poco la visión, porque tampoco es que hay que estar en contra de lo que la mayoría dice y por otra parte el gobierno era exitoso. Pero la realidad es que los norteamericanos le pusieron freno, y le pusieron freno en serio, es decir, cuando llegó ahí, momentito, esto no va. ¿Por qué? Bueno, porque estamos cuidando un sistema. Nosotros no hicimos lo mismo y generamos una serie de problemas. En la única ocasión en que hubo algún reequilibrio fue cuando, a raíz de la reforma constitucional, el otro día lo dijo Jorge Yoma en un panel que organizó nuestro ministro de Justicia de la ciudad, Gabino Tapia, y dijo expresamente que él sentía que le habían sacado muchas cosas, pero en definitiva parecía haber repensado y entendido que eran buenas las cosas que le habían sacado a cambio de la reelección. Y fíjate vos que una de ellas fue, que es la que no estaba en el juego en la Constitución, pero sí estuvo en los hechos, fue precisamente modificar la composición de la Corte, cosa que es el único caso en que uno puede decir, bueno, esto fue para restablecer un equilibrio. Hoy en día es más difícil volcar la Corte para un lado porque una de las reglas es así en la Constitución, es que en lugar de un acuerdo del Senado de simple mayoría, requiere 2/3. Y por eso estamos discutiendo las candidaturas. Pero el problema no son estas candidaturas. El problema es el estilo de los cambios bruscos. Tampoco el problema es el número de 9. Yo creo que al revés, que el número de 9 es mejor que el número presente. Pero lo que no es bueno es que el cambio sea brusco. Por eso hay algún autor que también ha pensado en este tema de que yo señalaba el tiempo, pero aplicado a la Corte. Es decir, bueno, pongámoslo en 9, pero el presidente actual nombra 2 y otros 2 dejémoslo para el próximo. Bueno, puede ser una buena solución, pero esto hay que pensarlo. El número de 9 tiene algo de mágico. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés 5, pasarlo a 7, convencerte de 7 es fácil. De 7 a 9 es fácil. De 9 a 10, no. O a 11. Porque estamos pasando el dígito. Se va de las manos. Entonces, ahí no parece que sea tan fácil convencer. Y justamente, siempre vas a tener un problema de si convences o no convences. Pero parece que es una buena manera de contener, ponerlo en 9.
y tratar de que la Corte represente al pensamiento jurídico de toda la sociedad, aunque no sea en el número es decir, como que no sea de modo proporcional. Los juristas se tienen que entender debatiendo. Bueno, es lo que hay que buscar. Por eso yo decía que es importante también la presencia de minorías. Y si vos mirás la Corte Americana, siempre tiene presencia de minorías. Ahí la tienen clarísima esta. Es decir, no puede ser que una Corte sea todos de WASPs. Eso no funciona. Y hablando del ministro de Justicia de Ciudad, del jefe de gabinete, Gabino Tapia, ¿cómo ves la gestión que están llevando a cabo? No debería ponerme a juzgarlo políticamente. Creo que se encuentra, sí puedo decir esto, creo que se encuentra con algunas dificultades serias que son fruto, más que de gestiones anteriores, son fruto del modo en que hemos llevado adelante el manejo de nuestras limitaciones, que entre otras son territorios. Y el territorio de la Ciudad de Buenos Aires es un espacio relativamente pequeño para todos los habitantes que hay. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene es cárcel. Claro, tener cárceles propias es muy complicado y más en este terreno. Administrar una fuera del terreno donde se es, digamos, gobernante también es una complicación. Bueno, todas estas cosas yo creo que está tratando de llevarlas adelante. También está tratando de llevar adelante el tema de recuperar las funciones judiciales que tenemos de algún modo confiscadas por interés federal. Pero ahí fíjate también una cosa. Nosotros, en primer lugar, la Constitución dice, ustedes tienen facultades jurisdiccionales y legislativas propias. Ahí ya está. Salvo que el Congreso establezca que alguna de ellas es de interés federal y la reserve. Bueno, el Congreso reservó casi toda la justicia. Después empezaron a soltar alguna cosa. Ahora, vos te encontrás en este momento con un Congreso que tiene una idea tan asimilable por la razón como esta. La policía se las puedo dar porque parece que esto no tiene interés federal, aunque la seguridad de los órganos de gobierno federal dependen del comportamiento de la policía local. Pero en cambio, tratar los temas relativos a los daños en las medianeras, a la tenencia de hijos o a los divorcios, a eso sí tiene interés federal. Me parece realmente algo difícil de asimilar. Si a mí me dijeran que esto es parte de un programa cómico, yo diría que ingenioso. Ahora, si me dicen que es un tema de realidad, diría, caramba, ¿por qué no nos ponemos a pensarlo? Porque ahí ya el chiste deja de ser chiste. ¿Y hoy la ciudad puede diseñar políticas públicas sin la intervención del gobierno nacional? La ciudad puede diseñar políticas públicas, eso es responsabilidad de los porteños y las autoridades que elegimos, y me parece que estamos en una situación en la cual, al menos con cumplimiento del 129, es la de cualquier provincia. Ahora, en la medida que el interés federal, que no es tanto interés sino más bien apetito federal, nos retasee, tenemos problemas. Por ejemplo, cuando hay que diseñar el transporte, a la nación, ¿qué le importa el transporte? Este es un problema. Ahora, menos mal que el jefe de gobierno se ha hecho cargo y el presidente le ha entregado las líneas, pero las líneas que nacen y mueren en la ciudad de Buenos Aires no son todas, y nosotros deberíamos poder, de común acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, establecer líneas comunes, porque esto no tiene sentido establecerlo nacionalmente. Bueno, así como estos servicios podríamos hacer otros y sería nuestra responsabilidad y es deseable que lo hagamos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a elegir un jefe de gobierno, saber si el subte anda bien es una prioridad elevada. Cuando voy a elegir un presidente, saber si una línea como el 60, que arranca en una jurisdicción y termina en otra, yo me voy a preocupar por otro tipo de cosas. Quiero saber si va a dolarizar, quiero saber qué tasa de interés va a poner, en fin, pero no me importa esto. Entonces, esto de estar mezclando genera confusión y genera malas decisiones. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo terminamos de separar a la Ciudad de Buenos Aires de la nación? Convenciéndonos de que la Constitución está bien escrita y que hay que cumplirla. Ahora, nosotros, yo creo por lo menos, que deberíamos
hacer énfasis, poner énfasis en arreglar lo de la coparticipación, porque esto tiene mucho que ver con la ciudad de Buenos Aires. Si estuviera bien arreglada la coparticipación, cae casi, digamos, como breva más dura la autonomía, porque ¿quién se va a querer hacer cargo si te repartieron bien la plata? ¿Quién se va a querer hacer cargo de tus propios costos? Es absurdo, te los van a devolver y esta es la realidad. Si nosotros pudiéramos ordenar la coparticipación, tendríamos casi arreglado el otro problema. Es indispensable hacerlo porque si seguimos así, estamos con el tema de las cuentas oscuras. Y la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene un producto por habitante muy elevado. Es decir, esto no es un chiste. Nosotros tenemos un producto que debe ser 7 veces y medio el de la zona más pobre. Y esto depende cómo lo computes y la época. O sea, yo tampoco me puedo jugar demasiado con el dato, pero seguramente debe andar por acá. Es una diferencia muy grande. Ningún país federal resiste con esta clase de diferencias. Y si ustedes ven lo que pasa en la Unión Europea, los alemanes terminan poniendo plata para que haya rutas en Portugal. Porque, claro, porque si no, o en Grecia, por ahí, no les regalan la plata. A los griegos no se la regalaron, pero que los ayudan, los ayudan. Porque si no, no tienen Unión Europea. Bueno, nosotros no podemos tener Argentina si no hacemos un esfuerzo para repartir. Pero el esfuerzo de repartir tiene que estar dirigido a un propósito. No puede ser te subsidio para que te entretengas. No, no. Te doy, pero vos tenés que invertir para llegar a algún lugar común con mi propio bienestar. Si no, no podemos funcionar. A mí me parece que esto está visto por más de uno. Yo no es que vengo a descubrir la pólvora, ni creo a semejante cosa. Me parece que hay muchos que están preocupados por esto, pero es difícil desatarlo, porque claro, cada vez que pensamos en lo inmediato, y en lo inmediato, necesito financiación para el presupuesto y ahí ya empezamos mal. Luis, ¿ves que las juntas de cortes supremas de cada provincia se unen, se integran entre sí? En una organización que llamamos JUFEJUS, y yo tuve el honor de presidirla hace algunos años. Para mí fue casi una sorpresa que me eligieran, porque en realidad uno siente que, bueno, en primer lugar, que ser porteño no necesariamente es popular, pero por sobre todas las cosas, porque nosotros tenemos una justicia recortada, es decir, con responsabilidades menores que otras. Sin embargo, cuando empecé a tomar más conocimiento del tema, lo que me doy cuenta es que, claro, el volumen de la justicia nuestra es inmenso comparado con el de muchas provincias, cuyo número de habitantes genera también un bajo número de conflictos. Cuando decís el volumen de la justicia, ¿te referís a las personas que ocupan los cargos? No, muy bien, me estás señalando una confusión que probablemente generen mis palabras. No, estoy hablando del número de conflictos y de la importancia de los conflictos que son resueltos por el aparato judicial. Vos imaginate las contravenciones. Vos en contravenciones tenés un mundo de contravenciones. En delitos como la aportación de armas tenés un mundo de delitos y no son solamente de habitantes de la ciudad. Muchos son habitantes que vienen desde afuera de la ciudad. Porque claro, esto es una ciudad que atrae. Eso hace que el volumen de causas penales relativamente menores en algún sentido, pero que tienen importancia, es muy grande. Y el contencioso administrativo nuestro, por un estilo de los porteños probablemente, pero también porque acá, donde hay riqueza hay controversias también, acá hay riqueza y hay controversias. El contencioso administrativo nuestro es uno de los más grandes de la Argentina. Si vos sacás el federal, yo creo que ahí tenés Santa Fe, Córdoba y Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Y Mendoza? Ah, bueno. No, Mendoza seguro que es menos. Cada uno de estos tiene características propias. Por ejemplo, Santa Fe tiene una concepción del contencioso que es más una modalidad más antigua, si vos querés. Córdoba son más de avanzada en esto y en otras cosas.
Eso no quiere decir mejor o peor, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que, bueno, porque esto también tiene que ver con los litigantes. La ciudad de Buenos Aires está muy volcada a cuestionar las decisiones de la administración, de su administración. Y la provincia de Buenos Aires es un poco más complicado. Tiene un volumen grande, durante mucho tiempo manejó en la Suprema Corte todo el contencioso, con lo cual era un contencioso muy comprimido. Después tuvo que expandirlo y llegó primera y segunda instancia y ahora sí crecieron. Pero es una cosa curiosa, porque la provincia de Buenos Aires, en muchos casos, los jueces del contencioso miran lo que hacemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en materia tributaria. No está mal eso, ni hay que creer que lo miran. Nosotros también miramos lo que hacen en otras jurisdicciones, porque a lo mejor a uno le tocó antes, y esto es real, y eso sirve. ¿Hay buen vínculo? Hay buen vínculo, yo diría que hay un muy buen vínculo, y el buen vínculo también está apoyado en la buena relación que se ha generado, porque se preocupó la organización, esta JUFEJUS, o Junta Federal, se preocupó porque los relatores, es decir, aquellos que le relatan el expediente y lo ayudan a buscar doctrina, jurisprudencia, ir redactando, etcétera, a los jueces, que si no, no podríamos dar abasto. Hay relatores de muy diverso nivel, algunos que son verdaderamente, podrían ser jueces perfectamente porque tienen una envergadura intelectual importante, y otros que son más bisoños, hay de todo un poco. Pero estos se juntan e intercambian experiencias, conocimiento, y uno se encuentra repentinamente con que empiezan las afinidades, ¿no? Es decir, repentinamente Neuquén tuvo los mismos problemas tributarios que la ciudad de Buenos Aires, empezamos a intercambiar, aparece todo el... Y ahí es curioso, porque los porteños aparecen más federales que los provincianos a veces. No, bueno, pero digamos que aparece el entusiasmo por el gobierno, que en definitiva es el que está más cerca del ciudadano, que es el local. ¿Cómo ves la gestión actual del presidente Milei y augurás un buen futuro para Argentina? Augurar no auguro nada, es decir, tampoco quiero esquivarla porque soy un ciudadano, ¿no? Y acá ya no tengo el mismo reparo que para hablar de mi propia jurisdicción. Me parece que hay una cosa que está bastante clara. Milei es una respuesta, no solo en el estilo, estoy hablando en las ideas económicas y políticas, son una respuesta a fracasos anteriores en el manejo de las cuentas públicas, etc. Nosotros venimos de fracasos. Ahora, creo que hay que tener cuidado con una cosa. La irracionalidad nunca es buena consejera. Ni en Milei, ni en los anteriores a Milei, ni los anteriores a los anteriores. Es decir, la irracionalidad no es el modo en que las personas pueden resolver sus problemas. Puede ser que el apasionamiento sirva para muchas cosas. Hasta puede servir para fundar una familia. Y a lo mejor es bueno, y seguro que es entretenido, pero lo que es también seguro es que no te sirve ni para encontrar la brújula, ni para encontrar el camino. Es decir, la embarcación no se guía con apasionamiento. El apasionamiento es un problema que hay que tratar de contener. No estoy hablando de las decisiones de Milei, que son mucho más cerebrales que lo que se difunde. Pero lo que está claro es que estamos manejando una cultura de mucho discurso apasionado y poco reflexivo. Y ya tampoco estoy hablando de Milei, estoy hablando del discurso público de la Argentina. Entonces acá me parece que hay que preocuparse por eso. Yo creo que está bastante claro que hay una exigencia de poner cuentas en orden. La exigencia esa no es necesariamente un problema de ideología libertaria, porque me parece que la idea de las cuentas en regla las tiene que tener todo el mundo. Me parece que nosotros estamos demasiado habituados a ser desordenados por muchas razones. Creo que esto hay que tratarlo. Ahora, veremos qué hacemos hacia el futuro cuando empecemos a pensar en una dimensión un poco más grande que el de las cuentas públicas.
porque esto también pasa. Es decir, hoy te preocupas por la seguridad porque te asaltan cada vez que salís a la calle, mañana te empezás a preocupar por la desocupación porque pudiendo salir a la calle necesitas traer el sueldo para vivir hasta fin de mes y mañana nos estaremos preocupando por otros bienes. Y creo que, bueno, que tomarlo como una... Es decir, nada es... Yo creo que todo es eterno mientras dura, pero de ahí a pensar que es eterno en un sentido más metafísico es difícil. ¿Festejás o celebrás el apasionamiento como para romper un poco lo que venía y ahora considerás que viene una época de más reflexión o que debería venir de más Yo no lo festejo nunca y además siempre tengo clara conciencia de que en mi función, si yo llego a estar apasionado, voy y pongo la cabeza en agua fría, porque para tomar decisiones apasionadas no me llamaron. Ahora, cuando estoy de vacaciones es otra historia. Ahí es el tema es otro. Yo no festejo el apasionamiento, pero me preocupa mucho más que en el discurso del que capta votos, y si los capta así, los capta así. A mí me preocupa el apasionamiento en lo que se va generando como cultura pública. Es decir, las culturas apasionadas a la hora de tomar decisiones en las elecciones y te llevan por mal camino. Sería preferible que empezáramos a sosegarnos, a analizar los problemas en serio y ver las cosas como personas adultas. Es decir, no se puede, digamos, uno puede en determinadas condiciones tener que decidir con poco conocimiento de lo que ocurre y jugarse por un presentimiento. Pero la verdad es que esto hay que tratar de evitarlo. Es decir, si uno puede tomar más con conocimiento de la realidad antes de tener que tomar la decisión, parece que es de persona adulta. Bueno, primero leamos, después vemos qué hacemos. Lo que está claro es que nosotros tenemos fracasos porque hay muchas cosas que no queremos entender. Hace 70 años, yo vengo de haber sido afiliado al justicialismo, obviamente ahora no lo soy. Pero no es un problema de cambio de ideas, es un problema de la función. Me parece que es incompatible con una afiliación partidaria que, entre otras cosas, creo que obliga a algunos al cumplimiento de ciertos deberes, que no son compatibles con la función. Los intereses populares existen y van a seguir existiendo a menos que en un futuro que no veo muy cercano obtengamos una igualdad perfecta. Esto es improbable. Entonces, estos intereses van a subsistir y hay que buscar cómo llevarlos adelante. Ahora, si vos vas a buscar la sustitución de importaciones, como ocurría en 1950, está muy confundida, porque el mundo no te permite hacer cosas de esta manera. La producción tiene que tener una dimensión que excede los 46 millones más o menos que seremos. Hay que pensarla de otra manera. Y esto es un tema. ¿Yo puedo producir soja en el campo? Sí, pero si yo quiero producir chips, no. Y soja en el campo, más o menos, porque empiezan a aparecer que cuando uno necesita incorporar tecnología, ya la cosa no es lo mismo. Yo te doy un ejemplo. La pandemia me llevó a caer rápidamente en el televisor y en la BBC. Entonces me enteré que los escoceses crían vacas todavía, por eso lo de la vaca loca. Los escoceses estaban estudiando cómo alimentar a las vacas con algas, porque eso permite reducir los gases intestinales de las vacas que generan efecto invernadero, y la Unión Europea les estaba exigiendo que tuvieran menos vacas, o por lo menos que generaran menos efecto invernadero. Entonces, empiecen a investigar en las algas. Pero vos fíjate que si vos alimentás con algas, Argentina crece, porque generar algas tenés una costa enorme. O sea, todavía no nos preocupamos por el efecto invernadero porque estamos muy atrás. Pero lo de usar para la pastura el mar parece un negocio redondo. ¿Te imaginas lo que serían las ovejas es decir, los corderitos de la Patagonia?
Es decir, esas cosas hay que empezar a pensar. Bueno, pero eso es una tecnología que también tiene un porte que no es para hacerla en chiquito. Bueno, ahora cuando vas a la sustitución de importaciones, olvídate, porque los bienes importados argentinos requieren una dimensión que no estamos en condiciones de dar. Y Tierra del Fuego es un ejemplo bastante claro de lo que no hay que hacer, porque no sirve. Este tema requiere posicionamiento más adaptado a la época, no solamente de los que queremos preocuparnos por los intereses, digamos, de los que tienen menos, sino de todo el mundo. Esto no tiene vuelta, hay que pensar en la cabeza. Bueno, Luis, se acaba el tiempo, es un placer y un honor hablar con vos, conversar y espero que sea útil para todos y que nos dejen reflexiones para tener un futuro mejor. Me conformaría con que no sea demasiado aburrido, pero yo la pasé muy bien, así que muchas gracias. Un placer, Luis, gracias.